Jueves 30 de noviembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, paseando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio nos presenta la vocación de los 4 primeros apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y es que precisamente hoy estamos celebrando la fiesta litúrgica de San Andrés. Por eso el Evangelio que nos presenta la liturgia. Les quiero contar, para los que no sabían, que mi segundo nombre es Andrés. Mi nombre completo es Wilson Andrés. De manera que hoy es el día de mi onomástico, es decir, el día del santo cuyo nombre llevo. Esto se los digo a propósito de una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2156, que habla precisamente de la conveniencia de poner a nuestros hijos nombres de santos. Y así dice el texto: en el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la Iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. Hasta aquí la cita del Catecismo. Por eso hoy, día de San Andrés, suplico personalmente la intercesión de este gran santo. Vamos a meditar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, ¿hay crisis vocacional? Segundo, ¿cómo responder al Señor? Tercero, ¿cómo vencer el miedo a la misión? Vamos con el primer punto. ¿Hay crisis vocacional? Amigos, el Evangelio comienza diciéndonos que Jesús iba caminando por el mar de Galilea y vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés. Más adelante nos dice que vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y a los primeros les dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y en cambio a los segundos nos dice el Evangelio simplemente que los llamó. ¿Por qué les digo todo esto, amigos? Porque si somos estrictos en la definición etimológica de la palabra vocación, tenemos que decir que es una palabra que viene del latín vocare, que significa llamada. Entonces, etimológicamente hablando, la vocación es la llamada que Dios nos hace, en este caso a estos 4 primeros apóstoles, en nuestra realidad a cada uno de nosotros. Y en ese orden de ideas debemos decir que no existe crisis vocacional, porque no existe crisis de llamada. Es decir, Dios sigue llamando, Dios sigue viéndote, Dios sigue fijando sus ojos en nosotros, en cada uno de sus hijos, y nos sigue llamando a vocaciones específicas. Nos sigue llamando a aquellos caminos que nos van a conducir más fácilmente a la santidad. Entonces, repito, etimológicamente, cuando hablamos de vocación como llamada, no debemos hablar de crisis vocacional. Más bien hay una crisis en la respuesta a esa vocación, en la respuesta a esa llamada. Ahora bien, si entendemos la palabra vocación en un sentido más amplio, como ese proceso a través del cual Dios llama y yo respondo, entonces sí podemos unirnos a la voz de tantos que reconocen una crisis vocacional en la Iglesia. Amigos, basta ver las comunidades religiosas tradicionales. Nada más esta semana estaba hablando con una amiga que visita frecuentemente el monasterio de unas monjas benedictinas. Me decía que era un lugar enorme y precioso y que solamente había 4 religiosas. Sí, amigos, para espacios que podían albergar decenas de personas, tenemos hoy comunidades con un reducido número de personas. Y si vamos a evaluar los seminarios, nos encontramos con la misma realidad.
Dios sigue llamando, pero el hombre de hoy está tan distraído que ni siquiera está escuchando la voz de Dios. Y luego cuando la escucha, no es capaz de responder con la generosidad que esa voz le pide. Pero familia, no solamente hablemos de la vocación sacerdotal, de la vocación a la vida religiosa, de la vocación a la vida consagrada y de la crisis que hay en ella. Hablemos también de la vocación a la vida matrimonial y también nos encontramos en una tremenda crisis vocacional. Hoy tenemos personas que rehuyen deliberadamente al matrimonio, a vínculos estables, a amarse hasta que la muerte los separe. De hecho, está muy metido en el corazón de los jóvenes que es imposible amores de ese tipo, que es imposible amar a alguien hasta que la muerte los separe, que ese tipo de amores estables es utópico. Créanme, he hablado con muchos jóvenes que me dicen esto, que no pueden creer siquiera que existan matrimonios que estén genuinamente tratando de vivir aquello que el Señor propone, que existan matrimonios generosos y abiertos a la vida, que existan matrimonios fieles, que dos personas sean capaces de amarse por encima de las dificultades, por encima de los años, por encima de las crisis, por encima de las enfermedades. Les cuesta dificultad creerlo, sencillamente les parece algo fantasioso, algo que se conoce en las películas muy antiguas o algo que sucedía tal vez con nuestros abuelos, pero dicen en la sociedad de hoy es imposible. Pues amigos, a demostrar que no es imposible, a demostrar que el Señor sigue llamando y que sigue habiendo corazones que le quieren responder con fidelidad. Esto para las personas que están llamadas a la vida consagrada, a ser fieles en esa vocación y a ser testimonio de Cristo, un testimonio alegre pero fiel, un testimonio cercano pero sublime, un testimonio que sea capaz de estar conectado con Dios, pero también conectado con el hombre. Y aquellos que estamos llamados a la vocación matrimonial, vamos a testimoniar también que un tipo de amor como el Señor propone no solo es perfectamente posible, sino que en Él se encuentra la realización plena de lo que nuestros corazones anhelan. Que ese amor que el Señor propone en el matrimonio no es otra cosa que su gracia viviendo en nosotros y capacitándonos para entregarnos generosamente el uno por el otro. Amigos, hay crisis vocacional, podemos decir, hay crisis en las respuestas, pero aquellos que sean capaces de responder con fidelidad deben mostrar al mundo que todavía es posible vivir así y que la vocación no es otra cosa que la plena realización del hombre. Que aquella persona que responde generosamente a Dios, según aquel llamado que Él mismo le está haciendo, está encontrando el camino indefectible a la felicidad a condición de que sea fiel a esa vocación. Segundo, ¿cómo responder al Señor? Querida familia, el Evangelio nos da una serie de pistas que nos muestran cómo debemos responder al Señor cuando nos llama. Empecemos diciendo que Pedro y Andrés estaban echando la red en el mar. Dice el Evangelio que eran pescadores. Lo mismo nos dice el Evangelio de Santiago, hijo de Zebedeo y Juan. Ellos estaban en la barca restaurando las redes. Primera pista que nos da el Evangelio para responder al Señor: la fidelidad en lo ordinario. El Señor llama a estos 4 apóstoles mientras ellos estaban haciendo lo que les correspondía. Sí que es cierto que Dios llama de la manera que quiere. Y conocemos muchas vocaciones que se han dado incluso cuando las personas no han estado cumpliendo fielmente lo que les correspondía. Pero seamos sinceros, cuando una persona es fiel en lo que hace, en su estudio, en su trabajo, cuando una persona es fiel en las relaciones con sus padres, con sus hermanos, trata de hacer las cosas correctamente, es más fácil que esa persona tenga un corazón dispuesto a responder al Señor. El Señor llama a aquellos que estaban trabajando en lo que les correspondía, ser fieles en lo ordinario. Y aquí les quiero contar algo que me sucedió con un hermano seminarista. Me decía él que se encontraba en crisis vocacional, que había ido a una misión y que allí había conocido una chica. Entonces me decía él que tenía una especie de certeza interior de que Dios no lo llamaba a la vida consagrada, sino que lo llamaba a la vida matrimonial. Yo le dije, mira, yo no sé en realidad si Dios te llama a la vida consagrada o a la vida matrimonial. Lo que sí sé es que este discernimiento que estás haciendo no es muy correcto. Y procedí a preguntarle, ¿cómo vas con tus prácticas de oración? ¿Cómo vas con tu estudio? ¿Cómo vas con tu disciplina en el seminario? A lo que me respondió que en todo iba muy regular. Entonces le dije, mira, en realidad no tienes suficiente criterio para discernir. Porque si no estás siendo fiel en aquello que te pide tu vocación,
aún sin ser sacerdote, difícilmente podrás escuchar la voz de Dios, porque la fidelidad en lo ordinario es el auricular que nos permite escuchar a Dios. Y también le conté como testimonio que tenía varios amigos seminaristas que se habían salido precisamente por enamorarse de una chica y que ninguno de ellos, por lo menos de los que yo conozco, ninguno de ellos cuando salió del seminario siguió con la chica. Ninguno. Entonces le di mi humilde parecer. Vive primero con fidelidad aquello a lo que el Señor te llama en el seminario y solo allí podrás saber con claridad si es tu vocación o no. Finalmente el chico salió del seminario, tuvo un breve noviazgo con esta chica que terminó en nada desafortunadamente y ahí quedó la vocación de este joven. Amigos, debemos tratar de ser fieles en lo ordinario, fieles en lo que nos corresponde. Y no digo que seamos perfectos, no digo que no vayamos a caer, no digo que lo hagamos ya como los santos, que tengamos esas fidelidades de los santos. Ojalá llegáramos allá, pero por lo menos si el Señor nos encuentra luchando en esa fidelidad, seguramente podremos responderle con mayor generosidad. Luego el Evangelio dice que estos apóstoles siguieron inmediatamente a Jesús y eso nos llama a nosotros a no dilatar la conversión. Recordemos aquella frase de San Agustín: Timeo iesum transeuntem et non redeuntem. Ya lo hemos dicho varias veces. Temo a Jesús que pasa y que no regresa. Es decir, Dios sigue llamando y llama una y otra vez. Pero hay un momento donde ante un corazón endurecido, ante un corazón obstinado, simplemente calla. Y esto es importante saberlo, amigos, porque no podemos abusar de la misericordia de Dios. Si Dios nos ha mostrado con claridad que alguna puede ser nuestra vocación, pues tratemos de responder lo más rápido posible a ello. El Evangelio nos sigue diciendo que Pedro y Andrés dejaron las redes. También nos dice que Santiago y Juan dejaron la barca. ¿Qué significa esto? Amigos, para seguir al Señor debemos dejar nuestros apegos materiales. Ni las redes ni la barca eran cosas malas en sí mismas. Pero si ellos se hubieran apegado, si se hubieran adherido desordenadamente a esas redes y a esta barca, hoy no estaríamos hablando de estos 4 santos apóstoles. Familia, para responder a Dios debemos estar libres de apegos. Y no solo para responder a la vocación matrimonial o a la vocación de vida religiosa, sino para responder a Dios en cada momento. Porque el llamado de Dios no cesa. Porque la mirada de Dios no deja de fijarse en nosotros día tras día. Y cada día el Señor nos pedirá un paso de fidelidad en nuestra vocación. La vocación nunca termina. Óyeme bien, nadie puede decir simplemente, ya sé cuál es mi vocación, me caso. Espérate, te casas, pero luego ¿con quién te vas a casar? ¿Y cuántos hijos te va a dar el Señor? ¿Y de qué manera vas a estar abierto a la vida? ¿Y qué tipo de matrimonio vas a vivir? ¿Y te vas de sacerdote? Ok, sacerdote secular, es decir, sacerdote diocesano, o sacerdote regular, es decir, sacerdote religioso. ¿Y en qué comunidad? ¿Ves? Todo el tiempo está discerniendo. Pero si uno tiene demasiados apegos materiales, entonces no va a ser capaz de ver con claridad. Preferirá mantenerse instalado en la vida cómoda que tiene. Necesitamos aprender a dejar cosas, a soltar para seguir el camino del Señor, y no siempre es fácil. No siempre es fácil. No vayan a creer que yo soy un experto en esto. También tengo mis luchas. También con el tiempo uno se va apoltronando. Uno se va acomodando demasiado. Y Dios día tras día nos llama a no apegarnos. Nos llama a aprender a soltar. Sigue el Evangelio diciendo que el segundo par de hermanos, Juan y Santiago, dejaron a su padre. Y aquí el Evangelio nos está hablando de dejar los apegos afectivos. Si ahora hablábamos de los apegos materiales, tal vez los apegos afectivos son más difíciles de dejar. No estamos diciendo que dejemos de amar a nuestros padres, que dejemos de amar a nuestros hijos, que dejemos de amar a nuestras esposas, que dejemos de amar a nuestros amigos. Pero atentos, en ocasiones los amores que tenemos a los demás son amores desordenados, son amores de apegos, son amores de dependencia. Y luego cuando Dios nos llama a algo con claridad, en muchas ocasiones hemos visto con tristeza que no se responde a lo que Dios llama por apegos afectivos, por estar demasiado anclados afectivamente a alguien. Debemos tener un corazón libre, amarlos a todos, amarlos como Dios quiere que los amemos, pero siempre sabiendo que Dios es el primero y que cuando Él llama, todos los demás están en la línea,
Todos los demás hacen cola, decimos en Colombia. Todos los demás se hacen atrás en la línea. Dios es el primero. El Evangelio dice que ellos lo siguieron. Acá Cristo nos está llamando. Hoy, día de San Andrés, te está llamando a ti y me está llamando a mí a tomar una decisión. Santa Teresa de Ávila diría una determinada determinación. Es decir, una decisión contundente. No esperemos más. Cuando hemos discernido con claridad que Dios nos llama a algo, entonces tenemos que lanzarnos a ello. Como experiencia personal les cuento que cuando salí del colegio no tenía muy claro si Dios me llamaba a la vida consagrada o me llamaba a la vida matrimonial. Siempre tenía una mayor tendencia, una mayor inclinación a la vida matrimonial, pero supongo que eso es normal. Tenía un papá y una mamá que mantenían un matrimonio ejemplar. Pero le dije al Señor, a lo que tú me llames, lo que tú quieras, porque sé que solo ahí seré feliz. Entonces les cuento que una vez salí del colegio, estuve 3 meses viviendo como monje en una comunidad religiosa. Y traté de vivir lo mejor posible. Traté de ser lo más fiel posible. Y allí el Señor me mostró con claridad que esta no era mi vocación, acompañado en dirección espiritual con un santo sacerdote, muy cercano a estos hermanos de esta bella comunidad a la que todavía visito y quiero mucho. Me di cuenta con claridad, repito, que ahí no estaba lo que Dios me pedía, que a esto no era a lo que Dios me estaba llamando. Ya después, cuando conocí a mi novia, la que ahora es mi esposa, no tenía yo un sentimiento de culpa o un sentimiento de duda que me hacía pensar, ¿será que me voy a equivocar? ¿Será que lo mío era esto? No, porque ya había hecho un tanteo vigoroso. Escuchen esa expresión, tanteo vigoroso. Así lo llama el fundador de mi comunidad, Rodrigo Jaramillo. Tanteo vigoroso significa, si Dios te está llamando a algo o crees que te está llamando a algo, pues haz un tanteo. Pero hazlo de manera vigorosa, hazlo de la mejor manera posible. De esa forma podrás discernir claramente si Dios te está llamando a eso o no. Tercero, ¿cómo vencer el miedo a la misión? Amigos, es natural tener miedo. Es natural sentirnos incapaces. Pero cuidado, que muchas veces esto no es muestra de humildad, sino de soberbia. A veces uno cree que el sentirme incapaz manifiesta una gran humildad, pero en el fondo podría manifestar una gran soberbia, porque en todo caso estaría diciendo que yo soy el que voy a hacer las cosas. Soy incapaz, pero soy yo el que voy a hacer las cosas. Denota una desordenada confianza en sí mismo. Amigos, debemos aprender a confiar en Cristo. Miren que el Señor le dice a los apóstoles, los haré pescadores de hombres. Querida familia, Dios es el que hace pescadores de hombres. Dios es el que hace apóstoles. Dios es el que hace discípulos. Dios es el que hace matrimonios, el que hace sacerdotes. Es decir, es Dios el que nos llama. Por eso dice esa conocida frase que Dios normalmente no llama a los formados, sino que forma a los llamados. Y digo normalmente porque, claro, ha habido excepciones en la historia donde Dios ha llamado personas realmente muy bien formadas. Pero con el común de los mortales, normalmente Dios opera así. No llama a los formados, sino que forma a los llamados. Esto es lo que se conoce con el nombre de gracia de estado. Si Dios te llama a algo, te capacita para eso. Oremos. Amado Señor, enséñame a responderte con generosidad, a dejar todo apego, a seguir tu voz. Enséñame, Señor, a reconocer que solo en aquello que tú me pides encontraré mi felicidad. Enséñame también a vencer mis miedos. Enséñame a entender que eres tú el que obra en mí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. Amén.
Recordemos entonces. Primero, ¿hay crisis vocacional? Segundo, ¿cómo responder al Señor? Tercero, ¿cómo vencer el miedo a la misión? Compromiso. Vamos a orar el Santo Rosario hoy por todas las vocaciones del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.